Listo, chicos. Ahí se está grabando. Bien. Como les decía entonces, el tema de hoy es comenzar con lo que es medidas de posición. ¿Sí? Antes que nada, vamos a recordar. ¿Se ve correcto, chicos? ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, profe. Una medida de posición, o ¿qué son las medidas de posición? Son aquellas que permiten describir los datos de un conjunto de observaciones analizadas, teniendo en cuenta su ubicación en el eje de las abscisas, el eje horizontal. Y hay dos grandes grupos de medidas de posición. Tienen medidas de posición de tendencia central, que se localizan en el centro de la distribución, de las cuales nosotros vamos a estudiar la media aritmética, la media geométrica, la mediana y el modo. También luego tenemos las medidas de tendencia no central, que se localizan en otras partes de la distribución. Por ejemplo, los cuartiles, los percentiles y los deciles. ¿Bien? Todas estas nos sirven, como dice en general la descripción, para de alguna manera caracterizar o comenzar a describir un conjunto de datos. Vamos a comenzar con la actividad 2. Yo voy a leer el enunciado. ¿Para alguna consulta? No. Voy a leer el enunciado y después lo estoy fraccionando y vamos a ir entrando dentro de cada uno de los ítems, definiendo qué medida es la que me pide y viendo de qué manera lo estamos desarrollando. Dice, se ha seleccionado una muestra de pedidos de clientes realizados en febrero del 2015 a una empresa que fabrica un bien X y se ha registrado la cantidad de unidades solicitadas de dicho bien. Tienen ahí el conjunto de datos, ¿sí? Y el Profe, sí. No se ve la pantalla. no, claro, no está cambiando de filmina, digamos. Está simplemente. Ahí va. ¿No se puede ver? ¿No se ve? Ahora se ve todo negro. Ahora sí. Ahora sí. Ahí se ve bien. Ahí se ve. Sí. Bien. Pregunto, a ver, ¿ahí se ve? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Avísenme, por favor. Es raro porque yo la seguía viendo clara, por ahí díganme, así no sigo avanzando y me pueden ir siguiendo. Claro, se había quedado en la primera parte, como que no avanzaba en las diapositivas, profe. Usted iba hablando, pero se quedó siempre en la misma pantalla. Bien. Entonces, esa pantalla la lograron ver, es nada más que una descripción de lo que es una medida de posición y luego la diferenciación entre las medidas de tendencia central y las de no central. ¿Bien? Perfecto. Y ahí estamos presentando el ejercicio. Bien, tiene otros incisos, no los voy a leer todos porque después los leo particularmente cuando entro a trabajar con cada uno, pero vamos al primer punto. En el primer punto les pide determinar el valor de la media aritmética o promedio y una interpretación. Pero es importante que ustedes, cuando comiencen ahora a calcular medidas, en primer lugar, definan y recuerden cuál es la variable que estamos trabajando. En este caso, la variable es la variable cantidad de unidades solicitadas de un bien denominado X, ¿sí? Y también es importante dos aspectos que deben tener en cuenta. Perdón. Primero, el tipo de variable. ¿Por qué? Porque vamos a ver a lo largo de esta materia y de la siguiente, que la clasificación en tipos de variables nos van a dar de alguna manera un camino a seguir o un conjunto de herramientas que van a poder aplicar para poder analizar esos datos. Y otro elemento importante ahora cuando estamos nosotros calculando medidas es ver de qué forma están presentados los datos. Ustedes deben haber visto con la profe Laura que los datos podían estar presentados como una serie simple o como una distribución de frecuencias cuando tenía mayor cantidad de datos repetidos a un cierto número de veces. En este caso particular, nosotros tenemos un conjunto acotado, chiquito de datos, que no están, algunos están repetidos. Entonces, fíjense, yo le he puesto la serie tal cual como está. Ahí tendríamos los datos presentados como una serie simple, ¿sí? Como fueron saliendo, ¿bien? ¿Por qué es importante? Porque eso, en este caso, nos va a determinar qué fórmula para calcular, por ejemplo, la media aritmética vamos a utilizar. Bien.
¿Se ve que cambié de filmina? No, profe. No, profe, no cambio. Opa. Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí sí. Bueno, si ustedes lo ven más chiquito, pero si ustedes lo ven bien, lo trabajo, porque el problema es cuando lo pongo pantalla completa, que ahí por ahí no me cambia, no sé por qué. Bien, respecto de eso, vamos a recordar lo que es la media aritmética. La media aritmética o promedio, que vamos a simbolizar como M, es la suma de los valores de la variable dividido el total de datos. Ustedes en todo el secundario y en la universidad también lo que han transcurrido hasta ahora, calculan en forma diaria el promedio, ¿sí? Sumando todas las observaciones, por ejemplo, de las notas y dividiéndolas por el total. En estadística nosotros vamos a diferenciar cuando hagamos ese cálculo referido a una población. Si ustedes se fijan, ¿se ve el cursor? Sí, profe. Bien. En la primera parte, ven, tienen la simbología del promedio poblacional, que se denota con la letra mu, ¿sí? Se define exactamente igual, la suma de los valores de la población dividido el tamaño de la población, que vamos a denotar con una N mayúscula, y la notación sería sumatorio, para I que va de 1 a N, que es tamaño de la población, de las XY, dividido el tamaño de la población. Esto, como es una medida calculada en base a los valores de todos los valores de una población, es lo que vamos a denominar como un parámetro. Cuando esa medida nosotros la trabajamos en base a una muestra, es lo que determinamos o que denominamos como un estadístico. Como ahora nosotros vamos a suponer que los valores son muestrales, ¿sí? No vamos a hacer esa diferenciación, y esta diferenciación sobre todo va a tomar significación en las últimas unidades de la materia, a donde ya sí empezamos a aproximarnos a lo que va a ser estadística inferencial, que es la otra parte y que sería estadística 2. Perdón, a ver si hay una... O sea, profe, que esa letra griega, que es mu, creo, o mu, Sí. viene a representar una media de toda la población, siempre y cuando toda esa población sea medible, o sea, que hubiera posibilidades fácticas de medir absolutamente toda la población y de dividirla para obtener un promedio. Okay. Exacto. Lo que sucede, Carlos, ¿verdad? Lo que sucede es que a veces vos te vas a encontrar, en la mayoría de los casos, que por una cuestión de costo o por una cuestión de tiempo, muchas veces vos no trabajás con todos los valores de la población, sino que trabajas con una muestra. Entonces, en ese caso, que empezás a calcular medidas, a aplicar herramientas que nos brinda la materia, esta y la próxima, a muestras. ¿Está? Claro. Entonces, Ya en que es ese una situación caso... más real la segunda, que vamos a trabajar sobre muestras, digamos, no sobre poblaciones completas. Exactamente. En general, en la estadística, en la gran mayoría de los casos, trabajamos, sí, sobre muestras, ¿sí? Ok, perfecto. Hay toda una unidad o toda una parte de la estadística que habla de la importancia de seleccionar la muestra de forma tal que todas las conclusiones que nosotros tomemos basándonos en la muestra representen y sean válidas para la población. Esa es una de la esencia de lo que es la estadística inferencial, ¿sí? Si yo no tomo cuidado en la forma en que yo selecciono la muestra, de forma tal que esta sea aleatoria y sea representativa, todos los cálculos que haga, todas las conclusiones a las que llegue, no van a ser válidas para la población, que es para lo que a mí me interesa extraer la conclusión finalmente. ¿Sí? Exacto. ¿Se entendió? Sí. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, perfecto. El estadístico en realidad es una fórmula, ¿sí? Que contiene, Brenda, que estabas consultando. Para cada muestra que vos tomes vas a tener un valor del estadístico, un resultado. ¿Sí? Supongamos que vos tenés una población de 100 y tomás muestras, una muestra de 5, una muestra de 10, una muestra de 30, y vas calculándole el promedio a cada una de esas muestras. Para cada una de esas muestras vas a tener un valor de media diferente. ¿Está? ¿Se entendió, Brenda? Creo que había hecho la consulta, ¿sí? Bien, no sé si... Perfecto. Bueno, continuamos entonces. ¿Se ve bien ahí, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, fíjense, yo esto lo trabajé con el Excel, hice
el listado de datos, ¿sí? La variable, sumé, ¿sí? La muestra son los 14 pedidos, ¿está bien? Y acá tendríamos que la media aritmética sería el cociente entre el total, 328, dividido los 14 pedidos, ¿está bien? Eso me da una media de 23,4285 y demás. Unidades. Siempre tiene la misma unidad que la variable, ¿sí? Recordemos que por eso es importante, fíjense que nos decimos cantidad de unidades solicitadas de un bien, esa era la variable. O sea que mi variable está medida en unidades. La media, la mediana y el modo van a tener la misma unidad de medida que tenga la variable que yo estoy definiendo. Por eso es importante que cuando ustedes empiecen un ejercicio tengan clara cuál es la unidad, porque nosotros después les vamos a pedir que analicen, que interpreten, y es importante tener presente eso, ¿sí? La unidad de medida en la que yo estoy calculando, ¿para qué? Para enriquecer y hacer una buena interpretación o un buen análisis del mismo. Entonces, fíjense que me vuelvo al enunciado, dice, escribo una interpretación de este resultado sin decimales. En realidad la palabra sin decimales casi no sería necesario que lo diga. ¿Por qué? Nosotros cuando empezamos el práctico vimos que esta variable era una variable discreta. Recuerden que las variables discretas asumen valores naturales, ¿verdad? Del 0 o más. Entonces, a los fines de la interpretación, no tiene sentido que yo diga 23,4 unidades, sino que tengo que redondear. Si nosotros redondeamos, en este caso, diríamos que para los 14 pedidos que estamos analizando, ¿sí? El número promedio de unidades solicitadas del bien es de aproximadamente 23 unidades. ¿Ven? Redondeo por defecto. ¿Por qué? Porque el decimal que tengo acá es más chico que 5. ¿Está bien? Si de pronto me hubiera salido 23,72, ¿sí? Ahí redondearía a 24. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ahora, eso es a los fines del análisis. A los fines del cálculo, como vamos a hacer ahora, de algunas propiedades que tiene la media y como van a ver en el práctico que viene, para el cálculo de las medidas de dispersión, para que el cálculo sea más exacto, ahí no se redondea. O sea, se redondea a los fines del análisis, de analizar y que acuérdense que cuando estamos hablando de análisis, ustedes tienen que poder hacer una conclusión que la entienda una persona que no es experto en estadística. ¿Sí? Entonces, ustedes no pueden hacer un informe, qué sé yo, de control de calidad en una fábrica y poner 23,4 unidades, porque la persona que lo está leyendo dice, ¿cómo puede ser? ¿Entienden? Entonces, a los fines de la interpretación, ir a la realidad. Cuando tenemos que hacer el cálculo de las medidas, tratar de trabajar, van a ver ahora que yo el cálculo lo hice con todos los decimales, para verificar propiedades, para calcular medidas de dispersión y demás, y que el cálculo sea lo más exacto posible. Bien. ¿Me siguen bien hasta ahí? Sí, profe, perfecto. Bien, perfecto. Vamos entonces al segundo punto. Dice, el encargado de compras de la empresa considera muy importante el promedio de la demanda para planificar los pedidos de insumo para fabricación. Sin embargo, la media es un punto de equilibrio en relación al cual habrá valores de la demanda inferiores y mayores a él. Y de hecho, me vuelvo un poquito hacia el anterior. Si ustedes se fijan, me dio de 23 y si ustedes, ahora acá los valores están, acá o aquí, ¿ven? Tienen los valores, tienen valores más chicos que 23, tienen valores más grandes que 23, ¿bien? Entonces, dice, para tener una mejor comprensión de la idea de equilibrio a que nos referimos, se pide verificar una de las propiedades de la media aritmética. Yo se las copié tal cual están en el material y la propiedad dice, la suma de las diferencias entre los valores de la variable y su media aritmética es siempre nula o siempre igual a 0. Bien, o sea, básicamente lo que vamos a hacer ahora nosotros es tomar cada una de las observaciones, le vamos a restar la media y vamos a sumar esas diferencias con el signo que tengan. Y vamos a verificar que efectivamente esa diferencia me tiene que dar igual a 0 o muy cercano a 0. Entonces, ¿se ve bien la tablita? Sí, profe. Sí, profe. Bien,
Fíjense que acá esta columna que tienen aquí a la izquierda son los datos. A la derecha yo puse XY, que sería cada observación, y fíjense que tome como valor de media todos los decimales, ¿sí? Entonces fui haciendo la diferencia, 12 menos la media, 10 menos la media y así. Cuando el valor de XY es menor que la media, evidentemente esta diferencia me va a dar negativa. Bien. Sumando toda esta columna, se verifica que es igual a 0. Si ustedes lo quieren verificar, carguen los datos en el Excel, fijen la celda donde tienen el valor de la media y hagan la diferencia y efectivamente se verifica que esta sumatoria, ¿sí?, se da igual a 0. ¿Por qué es eso? Fíjense que estas diferencias por exceso y por defecto que estábamos viendo, se van compensando los negativos con los positivos. ¿Bien? Entonces, de forma tal de que la sumatoria final de esas diferencias da como resultado 0. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Es la verificación de una propiedad teórica, ¿está bien? O sea, que se hace un cálculo ahora, pero en general cuando ustedes, de hecho, usen la media, van a ver que este cálculo se hace ahora y se verifica y ya. Nosotros normalmente nos vamos a manejar con cálculos de media, de mediana, de modo, de varianza, cuartiles, y los vamos a aplicar a situaciones concretas para analizar. Este cálculo, bueno, estamos justo en el práctico, a donde estamos viendo las medidas de posición, particularmente la media, y es por eso que en la guía se pide este tipo de verificación, ¿sí? Vamos ahora a ver el siguiente punto, que dice, si para el mes de marzo se espera que todos los clientes soliciten 4 unidades más del bien X con respecto a los pedidos de febrero, o sea, esta situación se plantea en febrero y se sabe que para el mes de marzo va a haber un incremento fijo de 4 unidades. Y pregunta, ¿cuál sería el nuevo valor de la media aritmética? Ustedes acá tienen dos caminos, digamos. Un camino sería, el menos eficiente, agarrar, ponerse en un Excel a todos los valores de XY, sumarle 4 y calcularle el promedio. Pero hay una serie de propiedades que tiene la media que me permiten no tener que hacer todo este cálculo, sino que aplicando propiedades poder encontrar el nuevo valor de media con este incremento, en este caso, fijo de 4. Eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Brenda, normalmente se trabaja con 2 decimales, ¿sí? Pero te vuelvo a hacer la aclaración. Para la verificación de esta propiedad y de otra que vamos a ver hoy, yo tomé todos los decimales para que vean que realmente con todos los decimales posibles me daba igual a 0. Si vos lo haces con 2 decimales, a lo mejor te da un valor, qué sé yo, 0,001, muy cercano a 0. ¿Bien? Y habitualmente, si hay alguna, por ejemplo, en la unidad de probabilidad, es una unidad de distribuciones, por ejemplo, Poisson, binomial, que es unidades de distribuciones de probabilidad discretas, ahí normalmente cuando trabajemos con probabilidad vamos a trabajar con 4 decimales, ¿sí? Pero si no, en los exámenes o en los parciales eso se especifica. ¿Bien? Bien. Continuamos entonces. Fíjense, si yo le llamo X al número de pedidos del mes de febrero, defino una nueva variable vinculada a la anterior, que le vamos a llamar Y, que sería el número de pedidos del mes de marzo. ¿Qué relación hay entre estas dos variables? Que la variable Y es igual a los valores de X más el incremento de 4 unidades fijo que me dice que se va a producir. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Bien. Vamos entonces ahora a aplicar propiedades de la media. Yo acá les puse cómo voy haciendo el procedimiento a la izquierda y a la derecha les copié tal cual como ustedes lo van a encontrar en el apunte a la propiedad de la media correspondiente que estamos nosotros utilizando, para que puedan ir asociando lo que vamos haciendo en el práctico con el apunte teórico. Entonces, como quiero calcular la media de esta nueva variable para el mes de marzo,
digo, aplico media a ambos miembros, me queda la media de y es igual a la media de x más 4. Una de las propiedades de la media aritmética dice que la media de una suma de una constante más una variable es igual a la constante más la media de la variable. ¿Bien? Entonces, lo que hago acá es aplicar esa propiedad y me va a quedar media de x más la media de 4. Acá aplicamos otra propiedad que dice que la media de una constante es igual a la constante. Entonces, la media de x es 23,4. Ven, ahí yo ya lo redondeé a un decimal. Y la media de 4, que es una constante, es igual a la constante misma, es decir, a 4. ¿Me siguen? Sí. Entonces, sumando los dos, tenemos que la media para el mes de marzo va a ser de 27,4 unidades. Ese sería conceptualmente el resultado que obtengo cuando aplico propiedades. ¿Cómo haría si yo eso lo quiero aplicar o analizar a una situación o a un informe? Redondeo. ¿Cómo me quedaría? Que la media para el mes de marzo sería de aproximadamente 27 unidades. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe. O sea que Bien. si yo tomara todos los valores uno por uno y le sumara 4 a cada valor, obtengo el total, saco la media, también me daría 27,4, que es aplicando la propiedad. Sí, Okay. exacto, Carlos. Ahora, si yo en un parcial te tomo este tipo de ejercicios, es porque quiero que apliques la propiedad de la media. Claro, ¿Está bien? exacto. Así O sea que es. sería distributiva respecto del producto, o sea, es como distributivo del producto respecto de la suma y media de una constante, la constante misma. Esas dos serían por ahora. Pero acuérdate que en realidad es una especie de distributiva, es la media de una variable más una constante, porque si tomáramos dos variables, tendrían que ser independientes para que yo las pueda sumar. Perfecto. ¿Bien? Es otra propiedad. Perfecto. ¿Sí? Una pregunta que nadie me hizo, pero puede ocurrir, es ¿qué pasaría si yo tengo la media de una variable menos una constante? Sería lo mismo, nada más que les quedaría en vez de una suma, una resta. ¿Está bien? Perfecto. Genial. Por ahí algunos, no veo que nadie me lo haya preguntado, pero por eso lo aclaro yo. ¿Bien? Buenísimo. ¿Por qué sería? En realidad la propiedad es la misma, pero como la media de una constante es la constante misma, supongamos que la constante fuera menos 4, la media de menos 4, ¿cuánto va a ser? Menos 4. Entonces, por eso se resta. ¿Está? Correcto. Perfecto. Bien, seguimos entonces. Vamos al que sigue. Y dice, en otra situación, nos volvemos a la situación original, ¿no? Si para el mes de marzo se espera que todos los clientes reduzcan en un 15% el número de unidades del bien solicitadas con respecto a febrero, ¿bien? Me volví al inicio, a la situación inicial. ¿Cuál sería el valor de la media aritmética en el mes de marzo? Entonces, igual que hicimos antes, pero ahora, ¿qué pasa? Hay una disminución porcentual. Entonces, vamos primero a escribir esta nueva variable, yo le llamé W ahora, que sería el número de pedidos en el mes de marzo con este nuevo cuadro de situación. Para determinar los valores de W, ¿yo qué hago? A los valores de febrero le resto. ¿Por qué lo resto? Porque me dice reduzcan. Si me dijera incrementen, sumaría. En un 15%, ese 15% lo vamos a escribir en tanto por 1 como 15 sobre 100, que es igual a 0,15. Por X, ¿sí? Porque es porcentual del número de unidades del bien. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bien. Acá lo que van a hacer ustedes es sacar factor común. ¿Se acuerdan cómo sacaban factor común? Sacábamos la X, que es el factor común, ¿sí? Y me va a quedar entre paréntesis. X dividido X me queda 1, menos 0,15X dividido X, 0,15. Esto lo suelen hacer en economía. Esta determinación del coeficiente se suele hacer también en algún práctico de economía, ¿sí? Entonces, 1 menos 0,15 me da de 0,85. Y está bien que me dé un valor menor a 1, porque estoy trabajando con una reducción. Si de pronto me paro un poquito, si de pronto ustedes les hubieran dicho, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo les digo el incremento del IVA? Es un incremento ¿de cuánto? Del 21%. Entonces ustedes harían 1 más 0,21. ¿Cuál sería el coeficiente? 1,21. ¿Está bien? Eso sí es un aumento. Correcto.
Entonces, si fue en el caso que fuera un descuento del 10%, ¿cuál sería el coeficiente? 1 menos 0,10, 0,90. ¿Se ve? Sí, sí, correcto. ¿Se entiende? Perfecto. Bien, seguimos entonces. Ya tenemos la nueva variable, ¿sí? Entonces ahora vamos a aplicar propiedades. De nuevo, la media de W es la media de X por 0,85. Acá lo único que hice fue escribir al revés, porque acuérdense que el orden de los factores no me va a alterar a mí este producto. La propiedad que estoy aplicando es la que dice la media aritmética del producto de una constante por una variable es igual a la constante por la media de la variable. Es como si la constante saliera fuera del cálculo de la media. Entonces, 0,85 por la media de X. 0,85 por la media de X, que es 23,4, me da un valor de media, con este supuesto, de 19,89. Eso a la hora del cálculo. Como si yo voy a interpretar, ¿qué diríamos? Que aproximadamente la media de esta variable W tendría que ser ¿de cuánto? De 20 unidades. ¿Por qué? Porque recuerden que después de la coma tengo un número mayor o igual a 5. Entonces redondeo por exceso en vez de por defecto. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿No hay dudas hasta acá? ¿Hay alguna consulta? No. Bien. Vamos al otro entonces, vamos al ejercicio que sigue. Dice, la actividad 4. Con los datos de la tabla 7, que es esta obviamente, correspondientes a la producción en unidades de máquinas de una empresa, observada en 2 turnos, les da ahí los valores, acá tienen un turno y otro turno. Cada uno de estos turnos sería una muestra, ¿está bien? Tengo 2 muestras en 2 turnos distintos. Acá da la casualidad que las muestras tienen el mismo tamaño. Podría haberse dado el caso que en un turno tomaron una muestra de 7 y en el otro turno una muestra de 10. No interesa, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo que en este ejercicio el objetivo es justamente no solamente el cálculo de algunas medidas, sino la comparación, en este caso de cantidad de unidades producidas en un turno y en otro turno en una misma fábrica. Bien. Entonces, primer punto dice calcule media, mediana y modo e interprete cada medida. Vamos ahí, igual que hicimos en el primer ejercicio, vamos a definir la variable que estamos analizando, que es la cantidad de unidades producidas por máquina, analizando en 2 turnos distintos. Fíjense que yo ahí les puse cuáles son los 2 turnos. Una cosa que no dije y que ustedes tienen que tener presente es que cuando yo quiero calcular solamente la media, no me interesa si los datos están ordenados, de menor a mayor, ¿sí? Lo mismo que si yo quisiera calcular la varianza o el desvío estándar. Pero para el cálculo de la segunda medida que tenemos que calcular hoy, que es la mediana, sí o sí necesito ordenar los datos. No pueden empezar el cálculo de esa medida, por las características que tiene, sin ordenar los datos. Entonces, sugerencia. Como en la media no influye, si ustedes tienen en un parcial, en un práctico, los datos desordenados, ordénenlos primero que nada. Y ya los tienen ordenados y no se van a olvidar en el momento que tienen que calcular la mediana, ay, no lo o los cuartiles, mediana y cuartiles, no se van a olvidar de que los tenían que ordenar. ¿Está bien? ¿Sí? Perfecto. Lo único que para las otras medidas no es condición indispensable para calcular que los datos estén ordenados. Bien, hablo en el caso de una serie simple, porque cuando ustedes ya organizaron en una tabla, ya están ordenados los datos. Bien, cuando ustedes tienen mucha cantidad de datos y armaron una tabla de frecuencias, sin darse cuenta ya ordenaron los datos. Bien, así que estoy hablando cuando tienen poquita cantidad de datos. Bien, continuamos entonces y primer punto decía... otra cosa, perdón que me volví, esta variable es una variable cuantitativa discreta. Entonces vamos a seguir usando las fórmulas que vimos ya y están dados en 2 series simples. Entonces vamos a usar la misma fórmula de cálculo que utilizamos en el ejercicio anterior. Para el cálculo de la media, fíjense entonces, esto lo hice un poquito más rápido porque ya habíamos visto el ejercicio anterior, tome el turno 1, ¿sí?
¿sí? Si se fijan aquí, son 7 observaciones, la muestra de 7 en ambos casos. Tome la suma de todas las observaciones, que me da 146 para el turno 1 y 182 para el turno 2. Y al final, en verde, tienen los valores de media, que sería el cociente, en el caso del turno 1, de 146 dividido 7, que me da 20,8571. Y en el caso del turno 2, 182 dividido 7, que me da 26. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué diríamos? Que en promedio, ¿sí?, las unidades producidas por la máquina 1, ¿cuánto sería si ustedes ahí lo tuvieran que interpretar? ¿Qué valor tomarían para el turno 1? Si es 20, 21. muy bien, 21. 21 unidades, ¿bien? Y en el caso del turno 2, ¿qué valor tomaríamos? 26. 26, ¿bien? Entonces, ven, en ese caso, a los fines del análisis, en un caso tengo que redondear en el primer turno, en el segundo no es necesario que redondee porque el valor ya es un valor entero, ¿bien? Vamos ahora a la segunda medida, que es la mediana. Igual que hicimos en la media, vamos a definir primero qué es la mediana. La mediana es el valor central de los valores de una variable, ordenada de acuerdo a su magnitud, ¿bien? Es el valor del medio, ¿sí? Como el nombre lo indica. La vamos a simbolizar con ME. Y básicamente, en este caso, si trabajamos como una serie simple, ¿cuáles serían los pasos para obtener la mediana? Primero, como les decía hace un rato, ordenar los datos. Segundo, determinar el punto central o de orden de la serie o punto de posicionamiento, que va a ser el lugar a donde va a estar ubicada la mediana. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Yo le puse la misma nomenclatura que utiliza la bibliografía, que es n más 1 sobre 2, a donde n es el tamaño de la muestra. Por último, ubicamos ese valor O en la serie de datos ordenada y determinamos el valor de la mediana. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Para ver a dónde lo ubicamos a este conjunto, a este valor de la mediana, debemos tener en cuenta si la serie de datos o el tamaño de muestra es par o impar. Y ahí vamos a tener dos situaciones. Si el número o el tamaño de la muestra es par, la mediana va a ser el promedio de los dos valores que me queden en el medio. O sea, vamos a esto. Supónganse que tienen 5 valores. 6 valores. 6 más 1, 7. Me va a dar 3,5. O sea, ¿qué quiere decir? Que la mediana va a estar después del valor 3 y antes del valor 4. No tengo nada ahí. Entonces, ¿qué hago? Tomo el valor 3, tomo el valor 4, lo sumo y lo divido por 2. Y ese valor representativo es el valor de la mediana. ¿Se entendió? Sí, profe, porque no tiene medio, digamos. No tiene, claro, no tenés un valor particular, es un valor representativo, ¿está bien? Claro, exacto. Cuando la serie, volvemos a la presentación, si la serie es impar, la mediana ahí sí es el valor central. Vamos a ver ahora que ese es el caso nuestro, porque tenemos muestras de tamaño 7. Entonces, aplicamos todo lo que estuvimos viendo recién. Tengo los valores ya ordenados, la muestra tiene tamaño 7, si yo hago n más 1 sobre 2, me va a dar 7 más 1, 8, dividido 2, 4. O sea que el valor, como les decía al principio, acá coincide porque las muestras tienen el mismo tamaño, podría ser distinto acá. El valor es 4, este sería el punto de posicionamiento o el punto donde yo voy a buscar la mediana. Entonces, fíjense, acá tengo la observación 1, la observación 2, la observación 3, la observación 4. Es 16, es el segundo uno de los 16, en el caso del turno 1. En el caso del turno 2 tenemos la observación 1 es 10, la 2 es 25, la 3 es 25, la 4 es 27. Entonces, el valor de la mediana es 27. ¿Se entendió? Sí, yo sé que es algo como más físico, por así decirlo. O sea, es como partir al medio, el valor que quedó, listo, es ese. Exacto, porque, por ejemplo, vos cuando tenés que analizarla, vamos, por ejemplo, a la primera, que nos dio 16.
Tengo 7 observaciones. Entonces yo digo, como está justo el valor central, el valor del medio, yo digo que tengo este valor 16 es mayor a 3 valores, a 3 observaciones, y menor a otras 3, ¿sí? Correcto. Profe, disculpe. Sí. No entendí cómo llegó a 27. Ahí lo vemos, Victoria. Mira, fíjate. Vos tenés las observaciones ordenadas. Tenés que el punto de posicionamiento es 4 acá porque es 7 más 1, 8, dividido 2, 4. Entonces, fíjate, esta es la observación 1, esa sería X1. Esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, 27. ¿Se ve? Ah, perfecto, ya entendí, gracias. Sí, es muy fácil, cuando yo tengo poquita cantidad de datos, ¿sí? Y como decía recién Carlos cuando preguntaba, es como más tangible. De pronto la media nos da un valor representativo, ¿sí? La mediana, y más cuando es una serie impar, yo estoy segura que va a ser uno de los valores de la serie, ¿sí? ¿Vamos? Pero cada una de ellas nos dan información importante que nos van a permitir a la final, cuando terminemos de ver este tema, de hecho, les va a pasar en estos primeros prácticos que uno le quedan como hilos sueltos. ¿Por qué? Porque hay información que todavía no la tienen, no han visto los contenidos y que después, cuando vayan viendo los contenidos, se va a terminar de completar. ¿Sí? Y vamos, ahí decimos, realmente bárbaro, claro, yo integrando esto con esto otro, puedo hacer un análisis integral y realmente caracterizar a un conjunto de datos. No me puedo quedar, bueno, calculé la media en el modo y ya está. No, porque hay un montón de otro análisis que se hace a través de los coeficientes de asimetría, de las medidas de dispersión, de los coeficientes de variación y que me permiten y me dan más información, los gráficos mismos, sobre el conjunto de datos que yo esté analizando. ¿Bien? Agustina, ¿vos querías consultar algo? No sé, porque te veo que te... No, profe, que está la pantalla en negro nomás. No, porque yo cuando no estoy presentando me gusta mirar la pantalla que a donde están ustedes, por eso por ahí voy y vuelvo, ¿sí? Bueno, gracias. Bien, bárbaro. ¿Ahora se ve? Profe. Sí. ¿Siempre el valor del medio va a ser en la mediana también? O sea, el dato que te den al medio de la tabla va a ser la mediana. Sí, Alejo, eso siempre y cuando, como te acordás que expliqué, si vos tenés una serie... que te den el medio. Claro, si vos tenés una serie impar, como en este caso, sí te va a dar. Si tenés una serie par, ahí vas a tener que hacer te van a dar 2 valores. Uno que va a estar encima y otro debajo. Entonces, vos vas a tener que sumar esos 2 valores y dividirlo por 2, y ese va a ser el representativo de la mediana. Ah, perfecto, gracias. Bárbaro. Perdón. Bueno, seguimos entonces, chicos. Vamos al modo. Y el modo, como les decía, lo vamos a denominar con MO, es el valor de la variable que se presenta mayor número de veces, o dicho de otra manera, es el más frecuente, ¿sí? Y ahí se pueden dar, y de hecho acá vamos a ver, que una distribución, un conjunto de datos, tenga un modo, con lo cual se llama unimodal, 2 modos, bimodal, trimodal. ¿Y qué pasa? Si de pronto tengo una distribución de, qué sé yo, 200 datos, y tengo 6, 7 valores de modo, ¿sí? Pierde sentido como medida de análisis, ¿está bien? Cada vez que tenga mayor cantidad de modos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para analizar la forma, van a ser distribuciones que van a tener como, imagínense, como montañitas, así. Entonces yo no voy a poder determinar si es una distribución simétrica, asimétrica, ¿está bien? Entonces, seguramente ahí lo que tendré que hacer es buscar otras herramientas de análisis que me permitan analizar por otro lado la forma de la distribución y demás. ¿Bien? Bien. Vamos entonces, al turno 1. Si se fijan en el turno 1, el 12 se repite una vez, el 14 una vez, el 16 se repite 2 veces, el 18 una vez, el 20 una vez y el 50 una vez. Por lo tanto, para el turno 1, el modo es 16 unidades.
Para el turno 2 tenemos el 10 una vez, el 25 2 veces, el 27 una vez, el 30 2 veces y el 35 una vez. Entonces aquí tenemos dos valores de modo, el 25 y el 30. Con lo cual esta distribución, como les decía hace un ratito, es una distribución bimodal. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Correcto. Profe, o sea que vendría a ser, por así decirlo, similar a la frecuencia relativa con la que aparece cada valor. Claro, Carlos. Si vos, cuando vos, nosotros acá no lo hemos hecho porque tenemos poquitos datos y no tenemos una tabla de distribución de viste, con una tabla de distribución de frecuencias dice 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, no tiene sentido. Pero si vos tuvieras una tabla de distribución de frecuencias, lo podrías ver. O a través de la frecuencia relativa viendo la más alta, la simple, ¿no? De las HI. Exacto, sí, la simple. O a través de las frecuencias absolutas simples, la que tenga un mayor valor. ¿Está bien? Claro, correcto. Hay un error muy común, es que uno mira la tabla, ¿sí? Mira, por ejemplo, las n sub i, y dice, listo, qué sé yo, tengo 18 valores 5. ¿Cuál es el modo? 18. No, porque 18 es la cantidad de veces que se repite ese valor 5. Claro, sí. ¿Entiendes? Entonces, ahí hay que tener cuidado cuando yo determino el valor del modo, que la frecuencia, mismo en el caso que vos te fijes en una frecuencia relativa simple, el valor del modo es siempre el valor de la variable. Ustedes siempre lo van a buscar a la media, a la mediana y el modo en la columna de las XY. Ahí van a determinar el valor de la media. ¿Bien? Perfecto, profe. Perfecto. Otra observación. Todo esto que estamos viendo, lógicamente, es para todos datos que son cuantitativos, digamos, o sea, es todo lo que puede ser contado, ¿no? O sea, estamos solamente en ese esquema de valores, en todos los cuantitativos. Si vos tuvieras una variable cualitativa, la única medida que tiene sentido es el modo. Porque no tendría sentido calcular, imagínate que vos tuvieras, vamos a la más simple, varones y mujeres, ceros y unos. ¿Está bien? Claro, correcto. Y es un error muy común que cometan cuando hacen, por ejemplo, un trabajo de campo. Entonces vos codificás la variable sexo y pones 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Que calculan el promedio a la variable sexo, les da 0,5. ¿Qué quiere decir eso? Claro, no tiene sentido. Conceptualmente está pésimo. Entonces, la única medida que tiene sentido determinar cuando yo estoy trabajando con una variable cualitativa es el modo, ¿sí? De las que estamos viendo ahora, ¿sí? Entonces, obviamente tampoco tiene sentido calcular la varianza ni nada para una cualitativa. Porque, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo algo que yo, cuando agarro un gráfico de barras o un gráfico de torta, ¿qué estoy viendo? Que el 70%, por ejemplo, son varones. ¿Y eso qué va a ser? El modo. ¿Y el modo cuál es? No es 70%, es la respuesta varón. ¿Por qué? Porque es el valor de la variable que más se repite. Claro, es la frecuencia con la que aparece esa respuesta, digamos. Esa sería, digamos, el fundamento en lo que vos te vas a fijar para determinar que la variable, estoy dando un ejemplo cualquiera, ¿no? Que el modo para ese conjunto de datos es varón. Perfecto, ¿sí? Gracias. A diferencia del caso de las cuantitativas, yo voy a tener un valor como por su esencia, el resultado de estas medidas es un número, ¿sí? En el caso de la cualitativa va a ser, acuérdense que las cualitativas, ¿yo qué hago? Tengo una característica y tengo categorías que son las de respuesta a esa característica. Entonces, el modo para ese caso va a ser una de esas categorías que yo tengo en mi variable. ¿Sí? Perfecto, profe, muchas gracias. Bárbaro. Seguimos entonces. Bien. El punto B dice, compare los resultados, ¿sí? Perdón. No te puedo hablar, estoy en clase ahora. Perdonen, chicos, disculpen. Bien. No contaba con que me iban a hablar justo. Ahí lo apago. Perfecto. Bien, fíjense, dice, compare los resultados indicando en qué turno la media aritmética es más
representativa. Para analizar esto, ustedes tienen que, una serie de herramientas que nos da la estadística, las cuales no las tenemos ahora todas en este momento. Nosotros lo único que tenemos es la media, la mediana y el modo. Entonces, y podríamos tener algún gráfico, ¿sí? De bastoncitos en este caso. Entonces, ¿qué elementos podemos tener para analizar? Nosotros podemos tener presente que comparando la media, la mediana y el modo, se pueden dar tres situaciones. Si la media, la mediana y el modo coinciden, diríamos que la distribución o el conjunto de datos tiene una forma simétrica, que es la que ustedes tienen ahí en el medio, esa campana que tienen en el medio. ¿Se ve? Sí, profe. En el caso que la media sea la más chica, después venga la mediana y el modo sea el más grande, ¿sí? Tendríamos una distribución asimétrica izquierda, ¿sí? Sería la que tienen a la izquierda. Y si el modo es la más chica, la mediana es la central, obviamente, por su característica, y la media es la más grande, tendríamos una asimétrica derecha. Entonces, ¿cuándo yo voy a decir, o en qué tipo de distribución voy a decir que la media es la más representativa? Cuando sea simétrica, ¿está bien? Si no, voy a decir que la media, o sea, si yo comparo dos distribuciones y veo que una es simétrica y la otra no, ¿sí? Será más representativa la media en aquella que sea simétrica. ¿Se entendió? Sí, profe. Hay otros elementos de análisis. Podríamos comparar, como de hecho lo vamos a ver, los coeficientes de asimetría. Y el más fuerte es un coeficiente que se llama coeficiente de variación, que se calcula haciendo el cociente entre la desviación estándar y la media. Entonces, ese coeficiente de variación ustedes lo van a ver cuando en la clase que viene vean las medidas de dispersión. Y ahí van a volver sobre uno de los ejercicios que vamos a plantear hoy y van a comparar con el profe Martín, van a hacer la comparación y van a ver que cuando menor sea el coeficiente de variación, voy a decir que para ese conjunto de datos, la media va a ser más representativa. ¿Bien? Esa sería una herramienta más fuerte de análisis. Nosotros ahora vamos a hacerlo con lo que tenemos. Entonces, vamos al ejercicio y si se fijan, yo les puse acá la media, la mediana y el modo, media, mediana y los dos modos. En ninguno de los dos grupos de observaciones puedo yo inferir que tienen una forma simétrica, ¿sí? Si se fijan, no hay una coincidencia. Acá hay una coincidencia entre la mediana y el modo, pero la media no. Entonces, fíjense que esta estaría siendo una distribución asimétrica derecha, en este caso, ¿sí? Porque la media es la más grande y podríamos decir que tiene una leve asimetría derecha. En este caso, el modo es el más grande, o sea que estaríamos frente a una distribución asimétrica izquierda. ¿Se ve? Sí, es profe. más, en este caso particular del turno 2, tendríamos dos pancitas porque tendríamos dos valores de modo, ¿sí? Entonces, eso dificulta aún más poder solamente con estos datos, poder hacer algún tipo de análisis acerca de en cuál de estos dos conjuntos o en cuál de estos dos turnos es más significativa o más representativa la media, ¿sí? Nos quedamos hasta ahí, más no podemos analizar, ¿sí? Bien, vamos al punto que sigue, que dice, compruebe las propiedades. Profe. Sí. O sea, ¿es más representativa la media cuando es mayor sería? No, es más representativa la media cuando está frente a una distribución simétrica. ¿Está bien? Sí. O bien cuando, si bajo otras herramientas de análisis, tengas un coeficiente de asimetría igual a 0, porque eso te está indicando que la distribución tiene forma simétrica, o bien cuando tenga menor coeficiente de variación, que es el que les decía yo que van a ver cuando calculen las medidas de dispersión.
Bien, bien. ¿Está? Sí. ¿Por qué? Porque vos fíjate, Alejo, que vos, acá no te importa el valor de la media, no te importa vos, a lo mejor estás comparando dos grupos donde las medias, una está cerca del cero todas las medidas y la otra cerca de, qué sé yo, suponte que vos estás comparando temperaturas en dos momentos del día y en un lugar donde a la noche es bajo cero. Y estás comparando una temperatura que a lo mejor los promedios rondan los valores negativos contra otra temperatura que los valores son positivos y altos. A vos no te interesa eso, a vos lo que te interesa es, para cada uno de ese conjunto de datos, cuando la media, la mediana y el modo coincidan, si te pasa eso, te puede, como acá estamos viendo, no pase. Cuando coincidan, entonces vas a decir que para ese conjunto de datos, respecto del otro que estás comparando, la media es más representativa. ¿Por qué? Porque su forma es simétrica. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, perfecto, profe, ahora sí. Bárbaro. Bueno, vamos entonces a esta es otra comprobación teórica que vamos a hacer. Y hay una palabra al último que dice compare, que no tiene demasiado sentido, porque no puedo comparar una cosa con otra, solamente yo debería ver que es un mínimo comparándolo con los valores poblacionales. O sea, lo vamos a hacer el cálculo para que ustedes lo vean, para que les quede hecho el cálculo, igual que les dije antes, son igualdades teóricas, ¿sí? Que se usan como base, en el caso de la primera, para calcular la varianza. Bien, esta primera, la sumatoria, para ahí que va de 1 a n, de cada valor de la variable menos la media al cuadrado, el numerador de la varianza. Si alguno ha empezado a avanzar un poquito con el material, se va a acordar que debe haber visto que la varianza, ¿qué es? Es el sumatorio de los desvíos al cuadrado dividido el tamaño de la muestra. Básicamente esa es la definición de varianza. Entonces, esa formulita que nosotros vamos a hoy empezar a anticiparnos un poco y ver cómo la calculamos, va a ser lo que nos va a permitir, o va a ser el puntapié para una de las medidas de dispersión más importantes, que es la varianza. La otra es una verificación teórica también de una de las propiedades de la mediana, ¿sí? Que vamos a verla ahora y que dice que la suma del valor absoluto de los desvíos de cada valor de la variable menos la mediana te tiene que dar un mínimo. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Y lo que yo quiero que entiendan es el cálculo. Tengo, por ejemplo, para el turno 1, vamos a verificar la de, primero, el cuadrado de los desvíos. 20,8571,429 es la media. Fíjense que acá tomo el valor completo del promedio, el que me dio al principio, ¿sí? Entonces hago 12 menos ese valor de media al cuadrado. Como están al cuadrado estos desvíos, todos los valores de la tabla me dan positivos y altos. No se asusten si cuando están haciendo el cálculo de la varianza aparecen valores altos. ¿Por qué? Porque estoy elevando al cuadrado números, ¿sí?, de diferencias. Ese valor sumado me da 1030,85. ¿Bien? Como les decía recién, para calcular la varianza, a este valor lo van a dividir por el total de observaciones. O por n-1, ya vamos a ver en estadística 2, cuando trabajemos con una muestra. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, Daniel, estoy... Sí, Tomás. Por eso les decía recién. En estadística 1, medio que no hay diferencia, no se hace demasiada diferencia, porque no saben todavía unas propiedades que tiene que cumplir lo que se llama un estimador puntual. La varianza, un estimador puntual, es un valor particular calculado a partir de los valores de una muestra. En estadística 2 vamos a ver en las primeras unidades esas 4 propiedades deseables que tienen que cumplir los estimadores. Bueno, la media no hay problema, no hay que corregirla, pero la varianza, para que sea un estimador que cumpla esas propiedades, en vez de dividirla por n, hay que dividirlo por n-1. Por eso hay ejercicios a donde se divide por n y otros por n-1. Lo correcto sería, si ustedes, sin saber un poco el porqué o sin haber estudiado las propiedades, lo correcto sería al tamaño de la muestra, o sea, al denominador
si es una muestra, dividirlo por n-1, para que no se les haga lío con estadística 2. Como en estadística 1 todavía, y más ahora, todavía estamos empezando a ver el tema de medida de dispersión, pero no hemos visto todavía propiedades de un estimador, porque es un tema de la materia que sigue. Si ustedes ahora de pronto dividen por n en vez de por n-1, bueno, no es tan grave, pero sepan que lo correcto sería, si es una muestra, dividir por n-1. ¿Está, Tomás? Eso era para contestar la pregunta que habías hecho. Bien. Seguimos entonces, fijémonos que de este lado, yo les he marcado con el mismo color, he hecho exactamente lo mismo, nada más que tomando los valores del turno 2 y la media que es ahora de 26. Y me suma, me da 372. Vamos a la propiedad de la mediana. Recuerden que el valor absoluto es cuando tomo una diferencia, le omito el signo. O sea, por ejemplo, dice XY sería para el primer turno 1, primera observación, 12. Menos la mediana, que es 16. Eso me daría menos 4. Como estoy tomando el valor absoluto de la diferencia, entonces en lugar de poner menos 4, pongo 4. Omito el signo negativo. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Tomo todo el listado de datos, sumo y me da 46 el valor de ese sumatorio. Bien, de la misma manera hacemos para el caso de la diferencia para el caso del turno 2, ¿sí? A donde lo único que cambia es el valor de la mediana, ¿sí? Que en este caso es de 27. ¿Estamos? ¿Bien? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. El siguiente ejercicio es el ejercicio de la clase de repaso para el primer parcial, el ejercicio 1, ¿sí? Lo vamos a leer, vamos a ver ahí unas saliditas de Infostat para ir viendo y que se familiaricen un poco cómo aparece, qué quiere decir cada una de las cosas. Y luego vamos a ver algunos de los puntos de este ejercicio para ir aplicando o viendo cómo sería o cómo podría ser un formato de este tema en un parcial. Dice, a continuación, se presentan datos resumidos de las ventas realizadas en pesos de diferentes sucursales de una pizzería en 2 zonas residenciales de la ciudad de Córdoba, diferenciando entre zona sur y zona norte, cuyos datos se procesaron con el software Infostat y se obtuvieron los siguientes resultados. Bien, entonces, acá la variable es la variable ventas, está en pesos, es una variable cuantitativa continua, ¿sí? Lo que les muestra a la izquierda es la salida que se denomina medidas resumen. Hay un montón de información acá. Y ustedes, de hecho, se van a encontrar con los parciales, haya salidas de computación, se van a encontrar con que hay un montón de información y que alguna ni siquiera les va a servir para lo que se les está pidiendo. Entonces, también hay que saber de todo ese listado de información que yo tengo, cuál es la que a mí me sirve para lo que me están pidiendo. Entonces, vamos a leer un poquito esa salida de computación. Dice, bueno, N es el tamaño de la muestra, que son 30 para las 2 zonas. La media, que es 105,03 para la zona sur y 124,73 para la zona norte. Pregunto ahí, ¿tiene sentido acá trabajar con decimales para el tipo de variable que estamos analizando? ¿Qué les parece? Dijimos que la variable era venta. Pesos. ¿Cómo? Sí, porque son ventas. O sea, Claro, es la variable ventas. Acá, fíjense que está trabajando con 2 decimales y tiene sentido, ¿por qué? Porque es una variable cuantitativa continua. Entonces, tiene sentido, ni me preocupo con el tema del redondeo. ¿Está bien? ¿Sí? Claro, Acá no es que es discreto, digamos. ¿Cómo, Valentín? Porque no es discreto, digamos. Claro, porque es una variable continua. La variable venta, acuérdense que todas las variables económicas, venta, ahorro, gastos, son todas variables continuas, ¿sí? Entonces, acá directamente la tomo como viene y sí no tengo que andar redondeando a los fines de una interpretación, por ejemplo. Bien, continuamos entonces. Después tenemos el desvío estándar,
¿sí? Que es una medida de dispersión, que la van a ver el práctico que viene. La suma de cuadrados, esa también la van a utilizar para la varianza, que es tomar cada valor de la variable, ¿sí? Supongamos que tengamos una serie simple. Cada valor de la variable lo elevo al cuadrado, y a esos cuadrados los sumo. ¿Está bien? Esa es una medida que se utiliza para una parte de la fórmula de la varianza. ¿Sí? Hay dos fórmulas de la varianza. Una fórmula de la varianza, que es una fórmula definicional, que era esa de los desvíos que yo les refería hace un ratito. Hay otra fórmula, que es una fórmula práctica, con un desarrollo de cuadrados, donde un término de esa fórmula es esa suma de cuadrados que ustedes tienen ahí. Yo creo que es importante, si uno sabe qué información me da cada elemento de la salida de computación, ahí sé qué tengo que usar y qué no tengo que usar. ¿Bien? Así que por eso me parecía importante que lo vieran. CB es el coeficiente de variación. Es esta medida que ahora la vamos a analizar brevemente, que nosotros dijimos que se calculaba como el cociente del desvío dividido la media, y que por ahora lo único que vamos a decir es que lo deseable es que, si yo estoy comparando dos grupos, lo deseable es tener el menor coeficiente de variación. Y entre otras cosas, me permite a mí determinar, en este caso, cuándo una media es más representativa, ¿sí? Me permite determinar en qué grupo de datos hay más homogeneidad, ¿sí? Un grupo de datos donde yo tenga un menor coeficiente de variación va a ser un grupo de datos donde los datos van a ser más homogéneos o más parecidos entre sí, donde va a haber menor dispersión entre ellos, y por ende, donde la media va a ser más representativa. ¿Está bien? Eso sería como un análisis antes de que ustedes hagan el cálculo, pero un análisis previo de cómo se puede usar el coeficiente de variación. Bueno, después tenemos el valor más chiquito, que es 90, el valor para la zona sur y 100 para la zona norte, el valor máximo, que es 129 para la zona sur y 150 para la zona norte, la mediana, que es 103 y 120, el cuartil 1, que es, ya lo van a ver la clase que viene, 96 y 117, el cuartil 3, que es 113 y 132, el cuartil 2 no está, pero sí está, porque es la mediana, o sea, no se pone de nuevo Q2, porque ya el programa sabe que la mediana es el cuartil 2, y los coeficientes de asimetría y de kurtosis. Son las dos medidas de forma que hay y que me permiten de alguna manera analizar cómo es esta distribución. Si tiene forma de campana de Gauss, simétrica o no, si es más achatada, si es platicúrtica, o sea, más aplastada, si es leptocúrtica, o sea, si los valores están más todos concentraditos alrededor de la media, ¿está bien? Entonces, esas son dos medidas que me van a dar más información acerca de la forma que tiene esta distribución. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Luego tenemos a la derecha los diagramas de caja y brazo. Ustedes en el práctico que viene con el profe van a ver cómo se construye el diagrama de caja y brazo y cómo se analiza. Entonces, lo primero que vamos a analizar nosotros es el punto A, donde dice: determine en cuál zona de la ciudad la medida aritmética es más representativa. Justifique el cálculo e interprete, y la medida adecuada. Fíjense que yo extraje de la salida de computación lo que teníamos. Tengo la media de las dos zonas, tengo la mediana de las dos zonas, no tengo el modo. Entonces, ya ahí se complica, porque si yo no tengo el modo, no puedo comparar las tres medidas. Pero ya veo que la mediana y la media son diferentes en las dos zonas. O sea que ya eso me permite descartar una simetría. ¿Está bien? Si yo quiero afianzar eso un poquito más, puedo analizar los dos coeficientes de asimetría. Cuando sea 0 es simétrica. Fíjense a ustedes que en este caso en ninguno de los dos es 0. Pero hay en la zona norte, donde es mucho más chiquito. Entonces, yo podría decir que si comparo, aunque no son simétricas, la zona norte
podría tener un promedio un poco más representativo que la zona sur, porque su coeficiente de asimetría es más chico y es cercano a 0. Es 0,15, tampoco muy cercano, pero es cercano a 0. ¿Está bien? Afianzando eso, yo fíjense que les he dado los dos coeficientes de variación. Es 10,17 en el caso de la zona sur y 9,57 en el caso de la zona norte. Es menor en la zona norte, con lo cual eso me permite afianzar lo que recién decía. Como el coeficiente de variación de la zona norte es más chico, entonces los datos de la zona norte están menos dispersos, son más homogéneos y por ende su media es más representativa. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. O sea, eso lo comparamos con el cuadrito de dispersión que nos mostró, donde en el del medio los tres datos eran iguales, en el de la izquierda había... Bien, perfecto. Lo que pasa, Carlos, que en este caso, nosotros ahí no teníamos todavía el cálculo hecho. Yo podría haber agarrado, haber metido los datos en el Infostat y haberles mostrado la salida de computación, pero tampoco quería alterar los datos que el ejercicio tenía. No se olviden que a veces uno cuando plantea un ejercicio, el objetivo que tiene es otro. En este caso, el objetivo de esos ejercicios eran que ustedes practicaran el cálculo de las medidas básicas de posición. Entonces, por eso no me quise poner a complicarles demasiado y a tirarles tanta información. Acá lo estamos usando porque no se olviden que es un ejercicio de repaso previo a un parcial, o sea, ya vieron todas estas unidades. Entonces, por eso se le da la información. Entonces, me parece interesante que hagamos como un enganche para lo que van a ver con el profe la clase que viene y veamos algún elemento más de análisis que podemos utilizar. ¿Está bien? Por eso hice referencia a los dos coeficientes. Perfecto. Bien. Vamos ahora al otro punto donde dice, suponga, acá le he hecho un corte yo, voy a leer el original, dice, suponga que se ha producido un aumento del 8% en los precios de la zona norte, cuantifique el efecto de esta medida sobre la media aritmética, aguarden 2 minutos, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Voy a tocar una cosa. Espera un momentito. Acá, no, me equivoqué en una cosa. Déjame que corrija ahí porque acabo de mirar una cosa. Acá no varía. Bien. Ahí está. Porque yo lo tomé como que habían variado las dos. Bien, entonces fíjense. Yo este inciso... Como la desviación estándar y el coeficiente de variación lo van a ver al cálculo en la clase que viene, acá les dije, lo corté, ¿sí? Y le pongo lo referente a desvío estándar y coeficiente de variación, se dará el próximo práctico, para que ustedes a la hora de la resolución se acuerden que van a tener que unificar los dos prácticos para que les quede completo el ejercicio. Entonces, fíjense que me habla de un aumento del 8%. Vamos a hacer igual que antes. Definimos una nueva variable que va a ser la variable X más el 0,08, que sería el incremento ahora, por X. Saco de nuevo el factor común y me queda que el coeficiente es 1,08 por X. Entonces, la nueva variable Y es 1,08 por X. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. En el otro lo restamos porque decía que era una disminución. Por eso acá habíamos restado. ¿Está bien? Entonces, vamos ahí, aplicamos la propiedad de la media, que ya vimos, la media de una constante por una variable es la constante por la media de la variable. Esta es la parte que modifiqué porque la media de la zona sur no varió, es la misma, yo lo había calculado en las dos. Entonces, la media de la zona norte, ¿a qué va a ser igual? A 1,08 por la media anterior, que me da como resultado 134,71 unidades. ¿Bien? ¿Seguimos? Sí, aumentó solo la zona norte. Exactamente.
En el otro punto dice, suponga que ahora se ha producido un aumento de 30 pesos en los precios de la zona sur solamente. Cuantifiquen nuevamente el efecto que se produce en esta nueva medida sobre la media, la desviación y el coeficiente. Entonces, de nuevo la aclaración, que van a ver los puntos del desvío del coeficiente en el práctico que viene. Y ahora vemos un aumento que es del 30 pesos fijo. Entonces, mi nueva variable va a ser la X más 30, ¿sí? Aplicamos la propiedad de la media y decimos la media de Y es la media de una variable más una constante, que es la media de la variable por la media de la constante. La media de una constante es la constante, o sea, 30. Entonces me queda 105,03, que es la media que tenía para la zona sur, más los 30 pesos fijos que aumentó en este caso, lo cual me da 135,03 unidades para la zona sur. Y la zona norte, en este caso, no varía, queda como estaba en el enunciado original. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, chicos, sí. No, Ahí les entendí. Bien, bien. Bueno, chicos, hasta ahí terminaríamos entonces el práctico de hoy. Yo les sugiero que vayan, estos primeros prácticos son sencillos, vayan tratando de avanzar lo más que puedan para, bueno, para ir viendo las dudas y las consultas que tengan. Y bueno, usen los horarios de consulta que tienen en diferentes modalidades y en diferentes días. Y bueno, espero que me hayan entendido. Recuerden que esto va a quedar... Sí. Usted sube este Power, ¿no? Esto que Sí, dio ahora. sí. Ah, Yo subo, bien. en un ratito, tengo que esperar que se me suba que se me llegue la grabación, pero a más tardar el lunes lo tienen subido. ¿Está bien? Dale, sí, perfecto. Sí, tengo Perfecto. que esperar que se suba la grabación y de ahí subo las dos cosas. Listo, perfecto. Bueno, chicos, muchas gracias. Para aquellos que necesiten, en un ratito a las 4, acuérdense que estoy por el otro medio para consultas. Buen fin de semana. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Que estén bien. Luego, profe. Todo, profe. Gracias. Profe, hasta luego.